Vamos a abrir las escrituras en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 20 al 24. Vamos a leer. Leemos la palabra de Dios en el nombre de la Trinidad. Leemos en Juan 4, versículo 20 al 24. Dice la palabra de Dios: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El tema de hoy es: la adoración necesita ser en espíritu y en verdad. Podemos ver a la luz de lo que hemos leído de que hay tal cosa como una verdad objetiva. Una verdad de la cual no depende de lo que dice el hombre. No depende de los que dicen, lo que llegan a decir las personas que están allá afuera. Vamos a ir aquí en Juan capítulo 1 para poder ver tocante a nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:14. Se nos dice el texto también, Juan 1:14, dice: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Esa verdad encarnada en nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver la importancia de la verdad en la adoración bíblica. Juan 4, Jesús había guiado a la mujer de su preocupación de la agua, una agua física. Literalmente hablando de agua, ella está preocupada por el agua, y Cristo Jesús la mueve de ese pensar, de ese enfoque de agua física a una agua espiritual, y la guía al tema de la adoración, o más bien dicho, la mujer a evadir el tema que se habla tocante su vida, hace una pregunta en el cual Jesús le responde. Regresando a Juan 4:20, para que veamos, dice: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y esta pregunta viene a cabo por el hecho de que Jesús habla con ella, y se le expone, se ha expuesto su vida personal de ella. Y como es común, personas a veces se sienten incómodas cuando se les habla tocante sus vidas. Entonces esta pregunta viene para evadir tal realidad en su vida. Y hace esta pregunta, hace esta otra pregunta, que es una pregunta que ella en realidad sí es una pregunta honesta, pero Cristo Jesús le responde de cierta forma, en la cual vamos a estar viendo a lo que nos enseñan estos textos. Ella no entendía de que su enfoque de su pregunta estaba desenfocada. La pregunta en realidad no era tocante el local, no era tocante una ubicación. Vemos que aquí en estos textos se refieren como 10 veces, se habla de la adoración, o una referencia a la adoración 10 veces. Así que tenemos que ver y entender que este tema de la adoración es algo de importancia para nuestro Señor Jesucristo, que está lleno de gracia y de verdad. Muchos hoy en día mencionan la palabra adoración, hablan de la adoración sin pensar lo que realmente es. Eso es algo muy triste. Obviamente se habla mucho de la adoración, hay mucho de qué hablar. Quizás puedes ver videos en las redes sociales tocante la adoración, pero muchas personas muy pocas veces se preguntan lo que en realidad es la adoración. Hay mucha mención de esto, pero poco entendimiento
tocante lo que es la adoración. En realidad, la adoración a la luz de la Biblia, una adoración bíblica, que es en realidad la adoración bíblica. Así que, ¿qué exactamente está involucrado? ¿Y qué es el concepto de la adoración? ¿Qué significa adorar? ¿Y cómo debemos nosotros adorar? Es la pregunta. No podemos venir ante Dios, venir aquí y simplemente hacer un movimiento, abrir nuestra boca y pensar que ya hemos adorado. No podemos venir ante este lugar y venir y decir, bueno, pues yo vengo a adorar a mi manera. No podemos hacer eso. La adoración debe de ser en la verdad. En la verdad. Tenemos que entender esto. Para definir la adoración, adoración es reconocer el prestigio de Dios en ofrecerle un honor especial. Nosotros le damos honor, amor, respeto y adoración a Dios, así como Él es revelado en nuestro Señor Jesucristo. A nadie más le ofrecemos tal honor. Dios es santificado en la adoración verdadera. En otras palabras, santificado refiriéndome de que Él es puesto aparte. Él es puesto en un lugar único y especial donde le damos honor, honra, gloria, lealtad a Él y a Él únicamente y a nadie más. Adoración es el responder de un corazón que cree. Es un corazón que adora a Dios. Le damos honra a Dios conforme a su gran esencia. Le asignamos a Dios su verdadero valor. Así que en la adoración nosotros venimos con un conocimiento y entendimiento de quién es Dios. Le exaltamos, le ponemos en el lugar que Él debe de estar. Le damos honra y gloria, le damos lealtad a Dios y a nadie más. Esa lealtad, ese lugar es único para Él. Es para Él y para Él solamente. De adorar a Dios, de darle honra a Dios, de amar a Dios, a Él. Y ese amor que le damos a Él es un amor único. Él es sobre todo. Él es sobre toda persona. Él está en primer lugar en mi corazón, en mis pensamientos. Así que podemos ver de que esto es un acto espiritual. Y vamos a estar entendiendo a lo que nos referimos con esto tocante el acto espiritual. Es algo espiritual. Esto no es algo de un ritual físico, sino es espiritual. Y cuando hablo de espiritual me refiero de que esto debe de provenir de adentro del alma, del espíritu, del ser que está alabando y adorando al Dios Altísimo. Hoy en día las personas quedan satisfechas con el simple hecho de que van a generar emociones, pero en un lugar donde las personas pueden venir y ellos piensan que al generar emociones, a llevar a las personas a sentir algo, a sentir ciertas emociones y según ellos alaban a Dios y que las personas quizás suelten una lágrima, una, dos lágrimas y ellos piensan que con eso, con poner luces, con poner a alguien que cante bonito y mueva tu emoción y te haga sentir contento, te haga sentir una paz, creen ellos que eso es la adoración bíblica. Pero déjame decirte que esto llega a suceder aún en un concierto secular. En un concierto secular puedes encontrar a personas que van a mover tus emociones y quizás van a llegar a hacerte sentir gozo o paz y amor. Esto llega a suceder en un concierto secular. Así que podemos ver de que esto, al sentir ciertas emociones, no es necesariamente la adoración bíblica, porque esto llega a suceder aún en los conciertos seculares. Por ejemplo, en los medios podemos ver videos de, por ejemplo, está yo creo que se llama América Tiene Talento, y podemos ver ahí a veces de que hay personas, hay cristianos, si podemos decirlo así, yo no los conozco, pero hay personas que llegan a
estar ahí a participar y llegan a cantar cierta canción y de repente la canta con una voz tan bonita que quizás digas, wow, que a mis oídos le agrada, a mi corazón le agrada escuchar esa voz, y de repente demuestran ahí a los que están ahí como jueces y puedes ver que están llorando y dicen, wow, qué bonito, está llorando la persona, llegó al corazón. Pero ¿será que eso es adoración? ¿Será que esa persona está adorando a Dios bíblicamente hablando? ¿Será que eso es adoración? ¿Será que cuando se reúnen y hay personas aquí alzando la mano, alzando la voz y están alabando a Dios entre comillas, será que a ellos a derramar una lágrima, será que eso bíblicamente podemos decir que es una adoración bíblica? La adoración bíblica es profundamente Dios-céntrica, y para que una adoración bíblica se tome a cabo, esta debe de estar en acuerdo a la verdad bíblica. Así que este texto de Juan 4:24 nos trae cara a cara con la adoración, porque ¿por qué existimos? Será la pregunta. ¿Por qué es que nosotros fuimos creados? ¿Con qué razón es que nosotros existimos? Bueno, existimos para atribuir gloria a nuestro Creador. En otras palabras, para darle gloria al Dios Creador del cielo y la tierra, y a nuestro Redentor, Señor Jesucristo. ¿Cómo es que debemos darle gloria? ¿Cómo es que debemos darle gloria? Ese es el enfoque del texto que leemos en Juan 4:23 al 24. Leámoslo de nuevo. Juan 4, versículo 23 al 24. Nuestro Señor Jesucristo dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Así que verdaderos. Así que esto nos indica de que hay unos que adoran, pero no están adorando verdaderamente. No son verdaderos, sino son falsos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios te salvó. Dios te dio salvación no solamente para liberarte de la ira eterna, no solamente para liberarte de ese castigo eterno. Antes de ser salvo, eras rebelde, eras quizás soberbio, eras quizás altivo, eras pecaminoso, rebelde. Dios llegó a tu vida y Dios movió tu corazón. Dios te hizo una nueva criatura. Dios puso deseos en tu corazón. Dios te ha inclinado hacia la obediencia a sus mandamientos, a su palabra, pero con el fin para que tú le adores a Él, al saber de que Dios te salvó para hacerte de Él, para que vivas con el propósito de atribuirle gloria a Él y adorarle en espíritu y en verdad. Con esa razón, con ese propósito es que Dios te dio salvación, con ese fin de que seas alguien que vive para la gloria de Dios, para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es en este contexto que te hago esta pregunta. ¿Sabes algo tocante a la adoración por medio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Será que Dios tiene esta prioridad en tu vida? ¿Será que Dios es primero sobre todas las cosas? ¿Será que Dios reina en tu corazón? ¿Será que tú estás lleno de gratitud cuando vienes aquí? Vienes con gratitud, vienes con gozo, con ese deseo de adorarle a Dios, y no solamente venir aquí, sino vivir tu día al día con ese deseo de darle gloria a Dios, de estar lleno de gratitud, de acción de gracias, de amor por Dios, de ponerlo a Él al primer lugar sobre todas las cosas, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tus hijos. Él es primero, Él es sobre todos. ¿Será que conoces de tal adoración? En otras palabras, tú no llegas a tropezar
a una verdadera adoración, sino que esto es de un conocimiento, un proceso. Entiendes de que eres un pecador, eres una pecadora en necesidad de arrepentimiento, y has entendido eso. Has venido al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, y has sabido de que Dios te ha salvado, te ha dado salvación con el propósito de que ahora vives para Él, para adorarle a Él, para darle gloria a Él. Una verdadera adoración viene como un reflejo de quién es Dios, de quién es Cristo, que es la verdad, y de entender de que has sido redimido por el Dios Altísimo. Dios te ha dado gracia, te ha demostrado misericordia, te ha salvado con el propósito de que ahora tú vivas para Él, para darle gloria a Él, para adorarle en espíritu y en verdad. ¿Será que tienes ese entendimiento? ¿Será que le estás adorando en realidad, en espíritu y en verdad? Si no eres un cristiano, esto quizás suena un poco no te agrade, pero si tú no eres un cristiano, tu existencia en realidad no tiene valor. Si no eres un cristiano, tu existencia no tiene valor eterno, en realidad. Porque vives aquí, haces lo que haces, llegas a morir y ahí se terminó. No tiene un valor que va más allá de esta vida. ¿Qué pasa con tu alma? Esa es la pregunta. Si tú no eres un cristiano, al morir, ¿qué va a suceder con tu alma? ¿Qué podemos ver en el versículo 24 tocante la verdadera adoración? Vamos a ver dos puntos. Primero, la adoración debe de ser espiritual. La adoración debe de ser espiritual. La mujer samaritana estaba preguntando tocante una ubicación geográfica, y eso es lo que podemos ver en iglesias hoy en día, que se glorían en un edificio grande. Por ejemplo, podemos ver muy a menudo a sacerdotes católicos romanos que se glorían y dicen y hablan de sus templos, hablan de sus iglesias, que son grandes, son magníficas, que cuando personas van a ciertos pueblos, ¿qué es lo que van a ver? Y uno de esas cosas que van a ver es una iglesia. Hay iglesias, por ejemplo, de cristianos evangélicos o bautistas que quizás pueden tener unas grandes iglesias de ladrillos, etcétera, y pueden ser grandes y puedes verlas y asombrarte por ver la grandeza en la cual son hechas. Pero en realidad, si tú te pones a pensar, la estructura no puede santificar tu corazón. La estructura no. Obviamente sí, que gloria a Dios, sí, pueden tener un edificio grande, pueden tener una iglesia que quizás diga algo, o simplemente verla, pero la estructura de tal iglesia no puede santificar tu corazón. En otras palabras, la estructura no significa nada si el corazón del adorador no está ahí. Si no se está adorando en espíritu y en verdad. Debe de haber un cambio en el hombre interior. Debe de haber un cambio en el hombre interior. Por eso cuando el domingo pasado hablamos sobre que la iglesia no debe someterse al buscador sensible, es en vano de que las iglesias sean llenas de personas no cristianas, porque esas personas a la luz de la Biblia no pueden llegar a adorar en espíritu y en verdad. Y tal adoración es en vana. Tal adoración ante la presencia de Dios no tiene ningún valor. No es aceptable. Así que debe de haber un cambio en el hombre interior. Por eso es que la adoración debe de ser espiritual. En otras palabras, debe de ser hecha por personas que han nacido de nuevo, espiritualmente hablando. Personas que han reconocido de que son pecaminosos, de que son dignos de la ira de Dios, del castigo eterno, y han venido en arrepentimiento. Han conocido, han sabido de que Dios es misericordioso, de que Dios es santo, Dios es juez, y Dios los ha llamado al arrepentimiento. Han venido al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Debe de ser espiritual. Los judíos estaban emocionados con su glorioso templo. Cuando tú te pones a estudiar tocante ese templo, wow, era algo grande, era algo magnífico. ¡Qué grandeza! Estaban
asombrados con eso, estaban contentos con su templo glorioso que se les había hecho, un templo grande. Realmente, si tú llegas a ver las piedras que se usaron, son piedras mega grandes, toneladas pesaban. Se habla de que hoy en día no existe maquinaria para alzar alguna de esas piedras grandes. Era totalmente grande, pero a la luz de esto podemos ver que después, 40 años que después, a Jesús llegó a mencionar algo de ese templo. Podemos ver que 40 años después ese templo fue destruido. En otras palabras, de nada viene a cabo, por así decirlo. De nada importa tener un gran templo, tener tal grandeza en tu templo, si las personas que están ahí no están adorando en espíritu y en verdad. Si no es espiritual tu adoración. Los fariseos adoraban, pero sabemos a la luz de la Biblia que tal adoración no era aceptada por Dios. No tiene importancia ante Dios una ubicación, un templo. Hoy en día podemos ver de que hay personas que quizás comienzan a enseñarte su local de donde adoran, que es grande y magnífico, y se glorían en ello. Pero a Dios no le asombra nada de eso. La verdadera adoración no tiene nada que ver con una ubicación. Así como la mujer preguntaba, los samaritanos dicen aquí, ustedes dicen aquí. Pero la adoración bíblica verdadera no tiene nada que ver con una ubicación. No tiene nada que ver con un edificio que ya sea mega iglesia. A Dios no a Él no lo vas a asombrar con una mega iglesia. A Dios no le vas a asombrar a ver multitudes, una iglesia llena, si no están adorando en espíritu y en verdad. Si no son personas que han sido regeneradas por el Espíritu Santo. De nada sirve. Es por eso que ese pensamiento de decir, bueno, vamos a llenar a las personas y darles lo que quieren y quizás después lleguen a ser salvos, porque tal adoración no es aceptable ante Dios. Ahora, ¿por qué la adoración debe de ser espiritual? Cuando digo espiritual estoy haciendo un contraste con esto de rituales exteriores, de alzar tus manos y de que haya lágrimas. Estoy haciendo un contraste con eso a algo que proviene de tu corazón, de un corazón regenerado, un corazón en donde Cristo Jesús reina. Sabemos de que Dios es un ser inmaterial. Dios es espíritu. Y aquellos que le adoran deben adorarle en espíritu. Versículo 24 nos dice, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu. Y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Dios es un ser no visto, pero es un ser personal. Dios no es un ser que está lejano. Dios no es un ser que, como algunos quizás se refieren a Él como el hombre allá arriba. Bueno, hay alguien que está allá arriba, pero no lo conocemos. Hay alguien que está allá arriba, pero no busca tener una relación con su creación. Dios es un ser y es un ser personal. Es un ser que busca tener una relación con su creación. Vamos a ir aquí en 1 Timoteo 1:7. Hablando tocante Dios. Dios es un ser espiritual. 1 Timoteo 1:17 dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Dios es un ser inmortal. Es un Dios eterno, creador del cielo y la tierra. Es espíritu, pero es un ser personal, un ser que se ha acercado a su pueblo. Las ubicaciones físicas, los rituales, las luces, el cantar, etc. Si el corazón del que está adorando no está ahí, de nada sirve.
Tú no puedes venir aquí y ir alzar tus manos y cantar, pero si tu corazón no está ahí, si no lo estás haciendo de corazón para Dios, no tiene valor esa adoración. No tiene razón de que Dios diga, oh, acepto esa adoración. Esto no le sorprende a Dios. A Dios no le sorprende ver multitudes que alzan sus manos, alzan su voz, pero si esas personas no lo están haciendo de corazón, de nada sirve. Si no están en la verdad, de nada llega a servir. Llegando o viendo aquí en 1 Timoteo 3, 13 al 16, 1 Timoteo 3, 13 al 16, nos dice la palabra de Dios, 1 Timoteo, capítulo 6, versículos 13 al 16. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces Dios es inmortal. Dios es un Dios que no puede ser visto, pero Él lo ve todo. A Él sea la gloria, la honra y la gloria. A Él, ya solamente a Él, sea la gloria. El soberano, Rey de reyes, Señor de señores. A Él sea la honra. Vemos de que Él se reveló. Él se manifestó en el Señor Jesucristo. Cristo Jesús nos enseñó al Padre. Nos demostró el Padre. Todo lo que Él hizo. La naturaleza espiritual de Dios significa de que nosotros no podemos acercarnos, no podemos adorarle de una manera satisfactoria con términos físicos. Una persona no puede entrar a una iglesia con un corazón frío, con un corazón indiferente. No podemos entrar, no podemos venir aquí con un corazón indiferente, con un corazón no dispuesto, con un corazón no dispuesto a adorarle y darle honra y gloria a Él. Con un corazón que dice, Dios, me someto a ti. Dios, tú eres mi rey. Dios, yo vivo para ti. Busco vivir para ti. Pienso para tu gloria. Vivo para tu gloria. Camino para tu gloria. Medito para tu gloria. Vamos a ir aquí en Isaías 1. Vamos a ver lo que Dios dice tocante cierta adoración. En Isaías capítulo 1. Personas creen que al ir a una iglesia y simplemente ir, personas que a veces no son cristianas, no han venido al arrepentimiento, creen que pueden ir a una iglesia y simplemente ir con las emociones, ir con el ritual y decir, he adorado y Dios ha aceptado mi adoración. No. Quizás podemos conocer de personas, quizás hemos escuchado de personas no cristianas o personas que vienen de vez en cuando y sabemos que no son redimidas, pueden llegar a ir a una iglesia y decir, bueno, voy a adorar a Dios y cantan una alabanza, cantan una adoración, la música, las luces, todo, la voz del que está cantando llegó a llegar a las emociones y comienza a llorar y después se va de este lugar y dice, bueno, ya adoré a Dios. Isaías capítulo 1, versículos 10 al 15, nos dice esto. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley, en otras palabras, el mandamiento de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabros. Estoy hastiado de esta forma de adoración que tú me ofreces. Dice el versículo 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos?
cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿De qué me sirve? Estoy hastiado de esto. ¿De qué me sirve todo esto exterior, este ritual, si tú no vienes ante mi presencia en arrepentimiento? Si no vienes sujetándote a mi voluntad, si no vienes viviendo para mi gloria, si no vienes conociendo mi voluntad y buscando vivir esa voluntad, de nada me sirve. De nada sirve a que se llene este lugar de multitudes si no vienen con un corazón apropiado, un corazón correcto, un corazón que ha sido redimido por el Dios Altísimo, un corazón que tiene a Cristo como Rey en el trono del corazón. Muchos a menudo hacen decisiones no bíblicas. Podrán decir, bueno, yo hago ciertas cosas, he hecho ciertas cosas, he orado a Dios y bueno, ya oré a Dios, ahora me siento como que puedo hacer ciertas cosas, pero si no se alinea a la verdad que está en las Escrituras, entonces no es la voluntad de Dios. La santidad es determinada con una conformidad a la verdad bíblica. Tienes que conformarte a lo que está aquí escrito en la verdad bíblica. Versículo 15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo os esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Yo no voy a oír. Me voy a esconder de vosotros. Cuando ores, no voy a escuchar. No vienes como debes de venir. A Dios no le va a asombrar que se llene una iglesia. A Él es abominación. Hastiado está de una adoración no bíblica. Hace, ya no me acuerdo qué tantos años atrás, 1 año, 2 años atrás, que ahí salían en las noticias de que wow, están adorando y ya llevan días y días y le decían que era avivamiento. Pero eso no era un avivamiento bíblico. No era una adoración bíblica. Y por consecuencia de eso, ahora ya veo que hay iglesias que también como que ya comenzaron a hacer sus servicios de adoración. Y quieren llenar ahí de personas y quieren poner las luces y quieren poner a alguien que cante bonito y que estén ahí. Quieren quizás capturar a personas ahí que estén llorando y decirle, hemos adorado a Dios. No te engañes. A Dios no le vas a engañar. Si tú no estás adorando en espíritu y en verdad, si no has sido redimido y no estás viviendo la verdad, entonces esa adoración es, como dice, estoy hastiado de esta adoración. No la escucho, no la recibo. Cuando oraréis a mí, voy a hacer, no lo voy a ver, no lo voy a escuchar, no voy a responder. Los católicos romanos oran a María. Los hindúes, budistas oran a sus dioses, pero eso de nada les sirve. Más bien es pecado para ellos, porque lo están haciendo de una forma incorrecta, de una forma no bíblica. Regresando a Juan 4:24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando Jesús dice de que debemos de adorar en espíritu, algunos piensan de que esto es una referencia al Espíritu Santo, pero en su contexto no, está hablando del espíritu de la persona. Aunque sí, por el poder del Espíritu Santo podemos ir y ofrecerle a Dios nuestra adoración. Pero aquí en su contexto está hablando del espíritu de la persona. Por eso si tú miras en tu Biblia, cuando habla en espíritu, ves que esa palabra, la es una E minúscula. Se refiere al hombre en espíritu y en verdad. Una verdadera adoración viene del hombre interior.
Esa es una verdadera adoración que viene del hombre interior. Y ya vemos que es un hombre que ha sido redimido por la obra redentiva del Espíritu Santo. En espíritu y en verdad. Una persona redimida, una persona que ha visto la gloria de Dios, una persona que ha dicho, que conoce a Dios, dice, yo busco, voy a alabar, adorar a ese Dios, al Dios Altísimo, al Dios tres veces santo. Voy a conocer su voluntad y vivir esa voluntad. Jesús acababa de hablar con la mujer samaritana tocante sus 5 maridos. En el versículo 18 dice, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. O más bien leemos el 18, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús está diciendo, mujer, no tiene a cabo hablar de la ubicación de un lugar de adoración. No tiene a cabo de hablar de que si aquí adoramos o aquí adoramos, etcétera. Si tu corazón no está bien ante Dios, estás en pecado, estás en desobediencia, de nada viene a cabo. Lo importante aquí es cómo está tu corazón ante Dios. Es por eso que no puede venir aquí cualquier persona y venir, voy a adorar a Dios, si la vida de esa persona no está bien ante la presencia de Dios. ¿Tú crees que a Dios le va a agradar o que estas personas vienen y adoran y siguen su vida igual, viviendo desobediencia, viviendo rebeldía, altivos, vanagloriosos? Y venir aquí y cantar una alabanza, adoración y dar unas cuantas lagrimitas y creer que a Dios le va a agradar cierta adoración. Así como dice en Isaías, yo estoy hastiado de eso. No lo recibo. Oras a mí, pero yo no escucho. No viene a cabo hablar de una ubicación. A Dios no le va a impresionar los templos grandes, no le va a impresionar de que una iglesia sea mega iglesia, de que sea grande, de que tenga esto y el otro, tenga luces, tenga cualquier cosita que le puedas poner a adornar para hacerla llamativa, porque Dios no se impresiona por eso. Podrás estar en una ubicación local y no adorar. Podrás quizás mover tu boca, alzar tus manos, soltar una lágrima y no adorar, bíblicamente hablando. Cristo dijo esto no para hacer la adoración algo imposible, sino para poder distinguir entre la verdadera adoración y la falsa adoración. No se trata de aquí de sentimientos, no se trata de mover sentimientos, no se trata de aquí de poner a alguien con una voz bonita, no se trata de poner luces, no se trata de mover la música para que llegue a los corazones, para que llegue a los sentimientos, para que te haga sentir bonito, maripositas. No se trata de esto. ¿Qué es una verdadera adoración? Una verdadera adoración es un responder al revelado carácter de Dios. Hay un entendimiento de quién es Dios. Hay un saber de que Dios es grande en misericordia, de que Dios es santo, 3 veces santo, y de que Él ha puesto ciertos mandamientos y de que tú has quebrantado cada uno de esos mandamientos. Digno eres de la ira de Dios, pero de que ese Dios en amor mandó a su Hijo unigénito a morar entre nosotros. Y Él vivió por nosotros, Él murió por nosotros y Él nos llama al arrepentimiento. Él nos llama al arrepentimiento para salvarnos, pero no solamente para salvarnos de la ira venidera, sino también para hacernos adoradores, adoradores que adoran en espíritu y en verdad a Dios, que viven para la gloria de Dios, que buscan atribuirle gloria a Dios en su diario vivir. No vengo porque yo soy bueno, sino vengo porque Dios es bueno, porque Dios ha sido misericordioso. Y era un pecador rebelde, un hombre que corría de Dios, pero en la misericordia de Dios Dios llegó a mi vida y me llamó. Y porque Él es bueno, Él me amó en Cristo Jesús. Y Él viene a mi vida, Él toca mi corazón, cambia este corazón de piedra, pone un corazón de carne, pone su espíritu en mí y pone el deseo de vivir para su gloria. Yo vengo porque Dios es bueno y yo soy malo. Vengo porque Dios es lleno de gracia, me salvó en Cristo Jesús y le adoro en un responder a esto. Vengo con gratitud porque Dios me ha dado salvación, porque por la gracia de Dios es que yo no voy a ir al castigo eterno, no voy a sufrir por la eternidad, sino voy a vivir en su reino por la eternidad, porque Él es bueno, porque Él me amó primero. Así que la adoración entiende el carácter de Dios. La adoración responde al evangelio de gracia y a nuestro Señor Jesucristo.
y adoramos y honramos a Dios. Le damos a Él gloria, le damos a Él nuestra lealtad. Buscamos conocer la verdad, entender la verdad, vivir esa verdad. Te pregunto en este momento, si tú estás aquí hoy en adoración con un espíritu quebrantado, con un espíritu que se ha sometido a Él, con un espíritu que desea realmente vivir para Él, para la gloria de Él, darle gloria, honra a Él en tu forma de vivir, en tu forma de pensar, en tu forma de vestir, buscas vivir para su gloria. Nuestro corazón no visto honra a nuestro Dios no visto. En otras palabras, yo no puedo ver tu corazón. Cuando tú vienes aquí y alzas tu voz y alzas tu mano y estás ahí adorando, yo no puedo ver tu corazón. Yo no puedo ver si lo estás adorando en espíritu y en verdad. Tú no puedes ver el mío. No podemos ver a Dios, pero Dios está ahí y le adoramos por fe. Sabemos que Él escucha. Así que nuestro corazón no visto honra a vuestro Dios no visto. Es una adoración espiritual. Una adoración que proviene del hombre interior. Aún en el Antiguo Testamento la adoración era espiritual. Vamos a ir aquí en Salmos 34. Viendo de que aún en el Antiguo Testamento la adoración era espiritual. Salmos 34, versículo 18. Salmo 34, versículo 18. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios está cercano ¿a qué? A los que son quebrantados de corazón, a los que son contritos de espíritu, a los que saben de que por la misericordia de Dios es que han sido salvos. Que por la misericordia de Dios es de que ahora pueden venir y adorar, darle honra y gloria a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, de que Dios ha sido bueno, de que Dios fue bueno en alertarnos, en quebrantarnos, en llevarnos al arrepentimiento y a la salvación. Un corazón lleno de gratitud, un corazón quebrantado ante su presencia, que viene lleno de gratitud, expresando amor a Dios. Los rituales exteriores no. Son algo que significa que es adoración verdadera. Como lo he dicho, podremos aquí venir y alzar las manos e ir con los rituales, pero si el hombre interior no está ahí, si no es de corazón, de nada sirve. Dios no recibe tal adoración. Es un corazón contrito. La pregunta es, ¿cómo es el hombre interior? ¿Cómo es tu hombre interior? Vamos a ir aquí a Salmo 51. Salmo 51. Versículos 16 y 17. Salmo 51, versículos 16 y 17 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. La misericordia de Dios está reservada para aquellos que vienen a Él, vienen ante su presencia quebrantados, reconociendo de que son pecadores y piden perdón, piden misericordia, le alaban, le adoran en gratitud. Es un corazón, es una persona que dice, me duele que no soy lo que debo de hacer. Oh Dios altísimo, eres 3 veces santo, me llamas a vivir en la santidad, me llamas a ser como Cristo y examino mi vida y veo que no soy como debería de ser y eso me duele de que a veces soy desobediente, me duele de que a veces llego a pecar, me duele de que no soy como debo de ser, que no estoy exhibiendo a Cristo como debería de exhibir a Cristo, pero vengo quebrantado pidiéndote perdón. Ayúdame, Dios mío, a vivir para tu gloria, ayúdame a poder exhibir a Cristo, ayúdame, lléname de tu amor, ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Esa es la persona quebrantada, contrito en espíritu, pidiendo misericordia de Dios, deseando vivir para la gloria de Dios, como el apóstol Pablo dijo en Romanos, lo que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer lo hago. Oh miserable de mí. Pero quiero hacer, deseo vivir para la gloria de Dios, quiero honrar a Dios. Quizás mi obediencia no es perfecta, pero es progresiva, no es perfecta, pero quiero llegar a esa perfección. Esto nos lleva al corazón y espíritu de la verdad, de la verdadera adoración. Viendo aquí en Isaías 66, 1 y 2.
es un espíritu quebrantado. Una persona que conoce el carácter de Dios. Isaías 66, versículo 1 y 2 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono. Imagínense, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Tú te pones a pensar en esto? Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Y el cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies. ¿Tú crees que vas a venir a Dios? ¿Tú crees que a Dios le vas a asombrar con tu templo pequeñito? Si tú cuando ves la galaxia, ves el universo, ves la creación, ves cómo esta tierra es cuando ves la galaxia, esta tierra es un puntito chiquito. Y Dios creó todo lo que podemos ver en el universo. Con la tecnología hoy en día podemos ver qué tan grande es nuestro Sol. Y aún así, hablando de la grandeza del Sol, hay planetas, hay creación mucho más grande que el Sol. ¿Tú crees que a Dios le vas a impresionar con un templo? ¿Con una iglesia que quizás tú te glorías en la iglesia? ¿Te glorías en la grandeza de tu iglesia? Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Todo yo lo he hecho. He hecho todo lo que ves, todo lo que has visto. ¿No me vas a impresionar con grandes templos, con grandes iglesias? Yo no soy un hombre para que me impresione y diga: wow, mira qué grandeza, mira de qué material está hecho, wow. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Eso es lo que Dios mira, a eso es lo que Dios busca. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A ese espíritu, a esa persona, a ese que es pobre en espíritu, a ese que es humilde en espíritu y que tiembla mi palabra, a esa persona que llega y desea ver la palabra de Dios y busca vivir la palabra de Dios, tiembla ante la presencia de Dios, tiembla ante la voluntad de Dios y dice: Dios, Señor, yo quiero vivir tu palabra. Señor, yo quiero vivir tu palabra. Soy a veces desobediente, pero quiero ser obediente en todo. Esto es adoración. Dios, yo veo los 66 libros de tu palabra, tiemblo ante tu presencia, tiemblo ante la novedad de tu palabra. Es sin error, es perfecta, es poderosa y quiero vivir tu palabra. Reconozco toda tu palabra, toda tu palabra. No voy a estar ahí escogiendo esto sí, esto no, sino todo es tu palabra. Lo acepto como tu palabra y quiero vivir tu voluntad. Contrito en espíritu. Me arrepiento de mis pecados cuando peco. Perdóname, Dios, porque no soy lo que debo de ser. Aún en el Antiguo Testamento vemos de que la adoración es espiritual, no es exterior. No es de que simplemente porque vas con los rituales, ellos ofrecían los animales. Obviamente Dios lo había establecido, pero el corazón no estaba ahí, el hombre interior no estaba ahí. No estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios. Los sacrificios eran sombra de lo que iba por venir. Les recordaba de que ellos eran pecadores, de necesidad de arrepentimiento, de perdón, de salvación. Era sombra del Cristo, de que Él iba a venir, Él iba a salvar a su pueblo, Él iba a morir por nosotros. Necesitamos de un Salvador. Lo que debemos entender es de que al hacer una rutina de movimientos, al venir aquí y poner luces y simplemente porque alzamos la mano, nuestra voz, hacer una rutina, como en muchas iglesias llega a suceder, simplemente es una rutina, llegan y nada más por rutina hacen los movimientos. El hecho que tú haces esto no significa de que estás adorando en espíritu y en verdad. No significa de que tu adoración le agrade a Dios. Mucho de lo que se hace hoy en día en el nombre de la adoración no es adoración en realidad. Es pura emoción, es puro show, puro querer impresionar a las personas. Una verdadera adoración es algo que proviene del hombre interior, un corazón contrito, una persona contrita, una persona que viene en humildad ante la presencia de Dios, reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo, dándole lealtad a Dios, siendo obedientes a la palabra de Dios. Jesús aún en Mateo 7 dijo: bienaventurado el pobre en espíritu.
Dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre, sed de justicia. Aún tú ves ahí, bienaventurado el pobre en espíritu, aquel que ha sido quebrantado, aquel que reconoce su pobreza espiritual. Y como reconoce su pobreza espiritual, bienaventurado el que llora, porque llora, es quebrantado. Bienaventurado el que tiene hambre, sed de justicia. Una persona que ha sido redimida, tiene hambre, sed de justicia. Busca vivir para la gloria de Dios, busca vivir en obediencia. Aún vemos ahí a nuestro Señor Jesucristo hablando de la importancia de la adoración en espíritu. Porque Dios es espíritu. Y debe de ser hecha en espíritu. Una persona redimida por el Dios Altísimo. Así que no podemos basarnos en los rituales, en lo exterior, en lo material. Regresando aquí en Juan 4. Para que el hombre ofrezca una verdadera adoración, un hombre no nacido de nuevo, un hombre que es nacido en pecado, un hombre que no ha venido al arrepentimiento, no puede ofrecer adoración bíblica. Sino esta persona tiene que venir al arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Tiene que nacer de nuevo. Tú debes de nacer de nuevo. Es por eso que este movimiento, repito de nuevo, que son sensibles a los buscadores sensibles, de nada sirve. De nada sirve llenar las iglesias, llenar los templos de personas no redimidas. Y en esas iglesias están llenas. Hay varias iglesias que se dicen ser cristianas, pero no son cristianas en realidad. Están llenas, pero no llenas de Dios. En vano es su adoración, en vano es el ritual que hacen, porque es puro show. Dios no lo recibe porque no han sido redimidas. No han sido nacidas de nuevo. Vamos a ir aquí en Juan 3. Nomás para leerlo un rato. En Juan 3, 3 al 6. Dice nuestro Señor Jesucristo, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, en otras palabras, en una obra redentiva del Espíritu Santo, en otras palabras, si no es nacido de nuevo, si no es salva la persona, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tienes que nacer de nuevo para poder venir ante la presencia de Dios y por medio de Jesucristo poder ofrecerle a Dios adoración, una adoración bíblica. Vienes quebrantado ante su presencia, vienes humilde, vienes dependiendo de Dios, alabando a Dios, lleno de gratitud hacia Dios, lleno de amor a Dios, porque Él te amó primero. Así que la adoración, en primer lugar, debe de ser en espíritu, debe de ser espiritual, y esto habla del hombre interior. Segundo, la adoración debe de ser en verdad. La adoración debe de ser en verdad. Dios no solamente acepta una adoración, digamos, Él no va a aceptar una adoración que no sea bíblica, sino que Él siempre va a aceptar únicamente una adoración bíblica y no bíblica, no la acepta. Así que vamos a ver de que Dios, primero la adoración debe de ser en verdad. Y cuando habla en verdad, entonces esto nos indica de que Dios solamente va a aceptar esa adoración bíblica. Si no es bíblica, no la va a aceptar. Juan 4:24. En Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Lo leo de nuevo, Juan 4:24, viendo de que Dios solamente va a aceptar una adoración bíblica. Si no es bíblica, Dios no la va a aceptar. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice, es necesario, en otras palabras, es necesario que sea así. Si no es así, no es adoración aceptable ante mi presencia, dice Dios Altísimo. El Dios Todopoderoso te deja saber de que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es necesario, y al decir que es necesario, es la única forma que es aceptable la adoración. Hay una sola forma de adoración.
una sola adoración que Dios acepta, y es la que es en espíritu y en verdad. Esto significa de que Dios pone los términos. Tú no pones los términos, tú no vas a venir aquí, bueno, yo voy a adorar a Dios como a mí me plazca. No, vienes adorando en espíritu y en verdad. Es lo que dice el texto. Muchos en ciertas iglesias llegan a pesar de que aquí está hablando Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Muchos piensan de que, bueno, estoy adorando en espíritu y en verdad. Muchos piensan que estar ahí convulgando, balbuceando, pensando que alzan sus manos, ya con eso están adorando a Dios, ya con eso está cumpliendo el texto. No, dice Dios en espíritu y en verdad, no dice en espíritu y en realidad, como diciendo, oh, en realidad, mira, en realidad estoy moviendo mis manos, mi boca. No, en espíritu y en verdad. En verdad de quién es Dios, de quién es Cristo, de quién es el Espíritu Santo. Muchos adoran en espíritu y en error. Están errados tocante quién es Dios, quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo. Erran en creer que el Espíritu Santo llega a ellos y los hace tambalear, los hace caer al suelo, los hace balbucear. Eso no es el Espíritu Santo. Están en error. Y esa adoración es algo que Dios abomina. Dios no la acepta porque están en error. Por eso dice, es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Y si no es en verdad, Dios no la acepta. Dios pone los términos. En otras palabras, Dios dice, los que no son míos no pueden adorarme porque no han sido redimidos, no son salvos. El Espíritu Santo no habita en ellos y no son guiados por el Espíritu Santo. Cristo Jesús no reina en sus corazones. Versículo 24 dice, en verdad, a Dios le importa la verdad, aunque quizás al hombre no le importa la verdad, no le interesa la verdad, pero a Dios sí le importa la verdad. Es necesario, dice, que sea en verdad, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Su palabra es verdad. No puedes venir y decir, yo voy a adorar como yo quiera, como a mí me plazca. No, tiene que ser en verdad, porque a Dios le importa. Por eso es que dice, es necesario. Y si no es así, no es adoración bíblica. Dios no la acepta. ¿En dónde encontramos esta verdad? ¿En dónde es que podemos encontrar esta verdad? Bueno, ya lo hemos dicho, ya lo sabemos. La palabra de Dios es verdad. En la palabra encontramos tal verdad. Nosotros no podemos medir una verdadera adoración con ver qué parqueadero de una iglesia está más llena. No podemos medir una verdadera adoración en ver qué iglesia tiene más personas, qué iglesia tiene más multitud, una multitud más grande. No podemos hacer eso. No podemos medir una adoración espiritual en ver qué iglesia es más popular. Quizás hay iglesias que se llenan más porque son populares, quizás se llenen más porque ahí les ponen las lucecitas, porque ahí les ponen, porque quitan el púlpito. Quizás son populares porque ahí el pastor es chévere, quizás es más popular porque ahí quizás el pastor tiene un arete, anda ahí como un cerdo ahí, tiene un arete en su nariz, quizás es popular por eso. Pero eso no es la adoración bíblica. No podemos medir una verdadera adoración a la luz de eso, a la luz de lo exterior, a la luz de que sea una iglesia grande, a la luz de que quizás esté llena de personas. Dios no mide una adoración bíblica a la luz de eso, sino es en verdad. Personas que en verdad han sido redimidas, personas en el cual en verdad Cristo Jesús reina en sus corazones. Personas que en verdad están siendo guiados por el verdadero Espíritu Santo. Personas que entienden la verdad y viven esa verdad. Personas que en verdad adoran al verdadero Dios, creador del cielo y la tierra. El hindu, el budista no puede hacer eso. Los testigos de Jehová no pueden hacer eso, porque no adoran al verdadero Cristo. Los mormones no pueden hacer eso porque no adoran al verdadero Dios. No lo pueden hacer. El católico romano tampoco no puede hacer eso porque cree que en una galleta está el Cristo. Eso no es el Cristo. No vemos eso en el libro de los Hechos. No lo vemos. El adventista no puede adorar al Espíritu en verdad. No están en la verdad. Porque creen que Cristo es un ser creado. Creen de que al fin en cuentas
Satanás va a llevar sus pecados. Eso es un grave error. Deben de arrepentirse si han pensado diferente a lo que vemos en las Escrituras, a lo que Dios nos dice, a lo que Cristo dice tocante a la adoración bíblica. Dios en las Escrituras ha establecido cómo es que debemos de adorar. Vamos a ir aquí en 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3, 16 y 17, unos textos que conocemos muy bien, pero vamos a leerlos. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras nos capacitan para la adoración. Dios está buscando personas que le adoren en espíritu y en verdad. Y si Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿no crees tú que Él nos va a dejar saber cómo es que eso se lleva a cabo? ¿No crees que Dios, el Dios soberano, el Dios altísimo, el Dios sabio, no crees que Él nos va a dejar cómo es que esto se lleva a cabo? Obviamente sí. Él nos dejó en las Escrituras. Es un error en buscar a alguien inmaduro. Es un error a buscar a alguien que venga de allá afuera, que te dice: bueno, yo sé cómo hacerle para que tu iglesia crezca. Yo sé cómo cambiar tu iglesia para que sea más llamativa. Yo puedo hacer como para que vamos a poner lucecitas aquí. Vamos a poner aquí, vamos a comprar otro sistema de música, etcétera, de aparatos. Vamos a hacer ciertos cambios. Vamos a cambiarla aquí. Comienza a vestirte así. Eso es un error. A buscar personas o buscar la opinión de las personas allá afuera no redimidas para dejarte saber cómo es que tú puedes hacer más llamativo para que llegue más gente. ¿Y qué encontramos en la adoración espiritual cuando el Espíritu Santo está obrando? ¿Qué es lo que podemos encontrar cuando en la adoración espiritual cuando el Espíritu Santo está obrando? ¿Qué es lo que sucede cuando en realidad Dios está obrando? Vamos a ir aquí en Hechos. Vamos aquí en Hechos. Sabemos el día de Pentecostés. En Hechos 2, versículo 37 al 39. ¿Qué encontramos en adoración espiritual cuando el Espíritu Santo está obrando en realidad? ¿Será que vamos a ver balbuceo? ¿Será que vamos a ver ahí personas ahí nada más sacudiéndose 1, 2, 3 horas ahí? Y decir: wow, el Espíritu Santo estuvo aquí. Wow, el Espíritu Santo está obrando. Wow, el Espíritu Santo nos llenó. ¿Será que eso es la adoración bíblica? ¿Será que eso es lo que es? En Hechos 2, 37 al 39, dice: al oír esto se compungieron de corazón. Eso es cuando el Espíritu Santo está obrando. Hay convicción en el corazón. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pero les digo: arrepentíos. Eso es lo que va a haber: arrepentimiento. Va a haber convicción. Va a haber un espíritu contrito, un espíritu humilde que viene a la presencia de Dios. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Esto es lo que sucede en una adoración verdadera. Va a haber convicción, va a haber arrepentimiento, va a haber fe en Cristo Jesús. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Eso es lo que sucede cuando el Espíritu Santo está obrando en una verdadera adoración. Dice: sed salvos ¿de qué? De esta perversa generación. Los está llamando a apartarse del mundo, apartarse de su vana manera de vivir, apartarse de sus pecados. Eso es lo que sucede en una verdadera oración. Se apartan, se arrepienten de sus pecados, su vana manera de vivir. Eso es cuando el Espíritu Santo está ahí obrando. No es una iglesia que dice: ven como eres y sal como eres y vive igual. Eso no es adoración bíblica. Sino es adoración bíblica es cuando se predica la palabra de Dios.
Va a haber arrepentimiento. Esto es como se ve la conversión, una salvación genuina. No es solamente emociones, no es solamente aquí a que me sienta bonito, sino va a haber arrepentimiento, va a haber una transformación, va a haber un cambio. Somos llamados a ser conformados a la imagen de Cristo Jesús. Versículo 41 sigue diciendo, así que los que recibieron su palabra, reciben su palabra, escuchan la palabra y la reciben, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Sigue diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En la doctrina de los apóstoles. Eso es algo que al impío, a él no le interesa la doctrina, a él no le interesa buscar entender la palabra de Dios, no le interesa conocerla y entenderla, no le interesa vivir la palabra de Dios. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y en las oraciones, que es la adoración espiritual, que es una adoración verdadera, y en las oraciones. Pero hoy en día quieren hacer puro show, pura alabanza, pura adoración, promueven la adoración, hacen big show de la adoración, pero ¿qué de la oración? ¿En realidad estás adorando en espíritu y en verdad? Porque hoy en día hay personas que son perezosos tocante el tema de la oración, iglesias que son perezosos, pastores que son perezosos tocante la oración. Como he dicho, 2 minutos oran. Pero ¿qué sucede cuando está sucediendo una adoración bíblica, una adoración que es guiada por el Espíritu Santo? Va a haber, quieren escuchar palabra de Dios, reciben esa palabra de Dios, hay comunión, desean estar con otros cristianos, adorar a Dios, obedecer a Dios y orar a Dios. Y en las oraciones, la adoración bíblica, eso es adorar a Dios. No solamente es venir aquí y escuchar algo bonito y mover mis emociones, sino es venir a escuchar palabra de Dios, entender esa palabra, guardar esa palabra, vivir esa palabra y tener comunión con ese Dios en oración. Vamos a ir aquí en Efesios, el libro de Efesios. Efesios 5, viendo lo que es la adoración bíblica. Adoración bíblica. Efesios 5, versículos 17 y 18. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Antes bien ser llenos del Espíritu. Se nos llama. ¿Qué es la voluntad del Señor? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Muchos leen este texto, dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más ser llenos del Espíritu Santo. Muchos lo leen como si están diciendo esto, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más embriaguéis con el Espíritu Santo. No dice, llénate del Espíritu Santo. Es un contraste. El vino te embriaga, el Espíritu Santo te llena. Y cuando estés lleno del Espíritu Santo va a haber frutos, el fruto del Espíritu Santo. Va a haber obediencia, va a haber un corazón contrito, va a haber una persona sometida a la voluntad de Dios el Padre. Sigue diciendo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver un pasaje paralelo aquí en Colosenses. Yendo hacia adelante, estamos en Efesios, en Colosenses, viendo de qué es la alabanza, la adoración bíblica, cuando realmente es guiada por el Espíritu Santo. Colosenses 3, 16 y 17. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y hay muchos hoy en día que dicen, no, la palabra mata, la palabra no es buena de estudiarla tan profundamente. No, aquí dice que el Espíritu Santo la inspiró para que la leamos, la estudiamos en profundidad, la entendamos y crezcamos, maduremos, desear la palabra no adulterada. Dice, y la paz de Dios, o más bien el 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos y himnos y cánticos espirituales. Ya ves, en vuestros corazones.
Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es gratitud. Gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él está haciendo, por sus bendiciones. Le adoramos. Lo hacemos de corazón, no solamente de labios, sino de corazón. Esto es adoración. Adoración es: quiero escuchar tu palabra, deseo escuchar tu palabra, quiero entender tu palabra, porque en ella conozco tu voluntad, en ella entiendo cómo es que se debe de adorar, y adorarte en espíritu y en verdad, y alabarte, y eso me va a mover a darte adoración, obviamente sí, de corazón. Obviamente no estamos diciendo que cuando alzas tus manos y si hay lágrimas en tu, bueno, esperemos que eso venga de un corazón contrito, no de alguien que simplemente está siendo guiado emocionalmente, una persona que es guiada por emociones, sino por el Espíritu Santo, porque cuando eres guiado por el Espíritu Santo, en realidad va a haber arrepentimiento, va a haber una transformación, va a haber una conformidad a la palabra de Dios, que es la verdad. Eso es adoración. Una persona que se rinde ante la presencia de Dios, una persona que busca vivir para la gloria de Dios. Así que ya sea que adoremos a la perfección o no, no somos perfectos, pero buscamos adorarle, buscamos hacerlo. Lo que hacemos no lo hacemos para ser llamativos, no lo hacemos para que sea llamativo para el hombre perdido. No lo vamos a hacer para que los que estén allá afuera les llame la atención, digan: wow, ¿qué es esto y el otro? No nos interesa lo que ellos piensan, no nos interesa lo que ellos digan tocante nuestra adoración. Nosotros nos interesa lo que dice Dios, nos interesa lo que dice la palabra de Dios. No necesitamos de mover este púlpito, no necesitamos de poner lucecitas, no necesitamos de traer a alguien que cante bonito. Así como este Dante Gabel una vez estaba buscando, dice: no me importa si son cristianos o no, simplemente con que seas profesional, ven y adora a Dios, según. No, nosotros no hacemos eso. Nosotros no nos interesa, no nos importa lo que diga el mundo tocante lo que es la adoración bíblica. No nos importa lo que diga el mundo tocante lo que debe, o ellos piensen lo que debe de hacer una iglesia. No nos importa lo que ellos digan, nos importa lo que dice la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice, lo que es una persona que adora en espíritu y en verdad. Lo que nos dice, lo que Dios quiere para su iglesia. A eso nos importa. Lo que la Biblia dice, lo que debe de hacer en una iglesia, no lo que el mundo nos dice. Vamos a ir aquí en Deuteronomio. Ya mero terminamos Deuteronomio. En Deuteronomio 12. Deuteronomio 12:32. Nos dice esto. Dice la palabra de Dios: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Nuestra libertad de adoración no les da la libertad de quitarle o añadirle. No vamos a ir a buscar a ver qué es lo que podemos hacer para hacer la adoración según, entre comillas, más mejor. No, vamos a hacer lo que la Biblia nos dice, lo que la adoración es. Y lo que no es, lo vamos a evitar. No vamos a quitarle, no vamos a añadirle. No necesitamos de que alguien venga y nos diga qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que añadir. No lo vamos a hacer. Todo lo que debemos de hacer está en las Escrituras. Debemos de adorar en verdad. En otras palabras, en un conocimiento verdadero de quién es Dios, de qué es la iglesia y lo que Dios espera de su iglesia tocante la adoración. Una adoración bíblica. Una adoración que proviene del hombre interior. No es algo ritual. No es algo que simplemente alzo mis manos y canto y ya digo: oh, ya hice adoración. No es algo que vamos a poner lucecitas. Y lo repito, y lo repito, lo repito, porque eso es el pensar que muchas personas tienen allá afuera. Que muchas personas tienen ahí, muchas iglesias tienen ahí. Haciendo, ahí vamos a hacer un servicio de adoración con la expectativa de que, se muevan emociones y se llena la iglesia y decimos: estamos adorando a Dios, estamos honrando a Dios. No, si tú no estás viviendo en obediencia a Dios, si tú no vienes al arrepentimiento a Dios cuando pecas, si no estás buscando vivir para la gloria de Dios, sujetándote a su voluntad, entonces tu adoración es en vano. Como dice en Isaías: estoy hastiado
de tus ofrendas. Estoy hastiado de eso. Debemos de adorar en verdad. La verdadera adoración debe de ser ofrecida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por el hecho de que Él vino, vivió, murió, resucitó por nosotros. Es por eso que tenemos entrada al trono de la gracia y poder venir por medio de nuestro Señor Jesucristo y adorar a nuestro Padre Celestial. Solamente en Cristo puede un hombre perdido llegar a la salvación y poder venir ante la presencia de Dios y adorar a Dios en espíritu y en verdad. La adoración que no es en espíritu y en verdad no es recibida por Dios. ¿No? De vano. De nada me sirve llenar aquí de personas no genuinas. Y es una triste realidad de que hay iglesias que están llenas, pero como dije el domingo anterior, el domingo pasado, llenas pero de personas vacías, personas no redimidas, personas que creen que venir a adorar en espíritu de verdad es venir y buscar mover las emociones, hacen la música, comienzan ahí y comienzan a concentrarse, comienzan a brincotear, comienzan a mover la cabeza, comienzan a balbucear y creen que están adorando en espíritu de verdad. Pasan 1 hora, 2 horas, 3 horas y ahí la palabra de Dios ahí está. Cuando la Biblia dice ser lleno de la palabra de Dios, crecer en entendimiento, escudriñarla, están adorando en espíritu y en verdad. Otros creen que bueno, vamos ahí, vamos a poner luces, vamos a llamar a las personas que vengan, que se llene la iglesia, vamos a cantar unas canciones bonitas y vamos a alzar las manos y si hay alguien con lagrimitas, vamos a, ya adoramos. No, hay personas que, como lo repito de nuevo, en la televisión, están ahí, según ahí en los talentos, están ahí cantando y de repente enseñan a los que están ahí, los jueces, hombres impíos, no cristianos, y comienzan a llorar, a mover ahí, y ya con eso, ¿tú crees que están adorando? ¿Tú crees que eso va a impresionar a Dios? ¿Tú crees que Dios va a recibir eso cuando sus vidas están en rebeldía? Cuando esas personas no buscan vivir para la gloria de Dios. ¿Tú crees que a Dios le vas a engañar? ¿Tú crees que a Dios lo vas a hacer como un tonto? No, Dios recibe la adoración que es en espíritu y en verdad. Si no es en espíritu y en verdad, Dios no la va a recibir. Vamos a ir aquí en 1 Timoteo 2.5. 1 Timoteo 2.5. Tiene que ser en verdad. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en la verdad, un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. No hay otro mediador, no hay un corredentor, no hay un corremediador, no, etc. No existe eso. Solamente Cristo. Por medio de Cristo Jesús venimos. Una verdadera adoración es una persona que, de nuevo digo, que vino a Cristo, por medio de Cristo viene a la presencia de Dios, quebrantado, alabando a Dios en gratitud, quebrantado, arrepentido de sus pecados, buscando vivirla para la gloria de Dios. Así que, ¿eres tú un verdadero adorador? ¿En realidad eres un verdadero adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad? ¿En realidad has recibido? ¿Has sido nacido de nuevo? ¿Guiado por el Espíritu Santo? ¿Tienes hambre y sed por la palabra de Dios? ¿Hambre y sed de justicia? ¿En realidad buscas vivir para la gloria de Dios? ¿En realidad te levantas buscando la voluntad de Dios? ¿Buscando vivir la voluntad de Dios? ¿Honrar a Dios? ¿Buscar seguir a Cristo? ¿Exhibir a Cristo? ¿Acceder a la guianza del Espíritu Santo? ¿Lees la palabra de Dios? ¿Ves la voluntad y buscas vivir esa voluntad? ¿Vienes ante la presencia de Dios? ¿Le adoras a Dios? No solamente cuando vienes aquí, no, le adoramos a Dios todos los días, a todo momento. Porque como lo repito de nuevo, el corazón de la adoración es obediencia a Dios. Y eso es lo que Dios busca. Que le adoren en espíritu y en verdad, así como le dijo a la mujer samaritana a nuestro Señor Jesucristo. Olvídate de la ubicación, mas fíjate de tu corazón. ¿Cómo es que estás viviendo ante Dios? Dios busca que adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Personas redimidas que están en la verdad, viviendo esa verdad para la gloria de Dios el Padre. Terminamos.